Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con un amigo quien se encuentra en Caracas. ¿Cómo estás, Guillermo Fernández? Muchas gracias por tu invitación a tu entrevista. Y bueno, aquí me siento bien en un cálido clima tropical, conversando contigo en este momento. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, gracias a ti por aceptar. Mira, desde que te he empezado a seguir en las redes sociales, pues me doy cuenta que tienes varios puntos de interés. Uno de los puntos es, por supuesto, la medicina como tal, la farmacia. Bueno, podemos quizás empezar a hablar un poco alrededor de eso. Yo siempre he tenido así como la curiosidad de cómo es el proceso de aprobación de los medicamentos en Venezuela, porque uno escucha que por supuesto hay un organismo regulador. Sin embargo, también uno escucha pues, que los medicamentos pues, están siendo aceptados en Estados Unidos o en Europa o por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo es este proceso en el caso venezolano en particular? ¿Acepta las precalificaciones de los medicamentos a nivel internacional y luego los corrobora internamente? Hay medicamentos que se hacen en Venezuela y que entonces tienen que ser de alguna forma regulados en Venezuela. ¿Cómo es este tejemaneje en Venezuela? Bueno, mi profesión es farmacéutico. Eh, Estudié farmacia aquí en Venezuela. Me he dedicado durante toda mi vida, 34 años, a la actividad farmacéutica, cubriendo los ámbitos de producción, control de calidad, aseguramiento de calidad, almacenamiento y distribución de los medicamentos. También me he ocupado o tuve parte de mi vida, 10 años, trabajando con pacientes oncológicos, ¿no? ¿Qué pasa con la regularización de los medicamentos? En Venezuela existen entes regulatorios que su principal función es garantizar que los medicamentos que estén circulando en el país estén debidamente legalizados. Entonces, uno es el Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, y el otro es el Servicio Autónomo de Controlía Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Qué pasa con los medicamentos? Los medicamentos tú tienes que garantizar que lo que está circulando por el país sea de calidad y sea efectivo. ¿Qué sucede? Cuando el medicamento no tiene estos atributos, esas condiciones, tú simplemente estás exponiendo la seguridad terapéutica de la persona a la cual se le está administrando el medicamento, bien sea para un diagnóstico o bien sea para un tratamiento de alguna enfermedad, sea curativo o sea paliativo. Existe un grupo de medicamentos que es precalificado por la Organización Mundial de la Salud, que ellos ingresan al país a través de un convenio con el mismo ministerio y tienen que estar en esa lista de medicamentos precalificados. Generalmente son medicamentos para enfermedades de tipo catastróficas o tipo malaria, VIH, SIDA, ese tipo de medicamentos. Todo medicamento, vamos a llamarlo los llamados masivos, que son cardiovasculares, los antihipertensivos, perdón, que son los cardiovasculares, analgésicos, antibióticos, deben reunir una condición de producto registrado en el país, para lo cual, antes de su ingreso al país, debe tramitarse un registro sanitario indicando que el medicamento en verdad es seguro y cumple con todos sus atributos. Eso se hace a través de un farmacéutico patrocinante y una casa de representación aquí en Venezuela que está representando el laboratorio fabricante del país. En algunos casos sucede, sobre todo ahorita cuando hubo esta escasez de medicamentos, hay un régimen especial que es la importación de un medicamento a través de un permiso especial de importación. Ese permiso especial de importación se tramita ante el Servicio Autónomo de Controlía Sanitaria, donde se consigna una documentación base de tipo técnico-científico que avala que ese medicamento está viniendo de una manera segura. Ese permiso es por un año, con un año renovable. Durante ese tiempo,
la casa de representación, el farmacéutico patrocinante, debe someter ese producto a registro para que una vez obtenido el registro, ya el medicamento ya sale de esa condición de permiso especial de importación y ya es un medicamento aprobado en el sistema público de salud, en el sistema de salud, perdón. Pero en Venezuela, por ejemplo, estas casas que representan, digamos, a las casas de fabricación de medicamentos a nivel internacional y que están presentes en el país, ellas no necesariamente hacen el medicamento en el país, sino lo importan o lo ensamblan en el país. ¿Cómo es el caso? Por ejemplo, que solamente se pone a disposición, digamos, cómo es la fabricación del medicamento y el nombre del medicamento, y eso entonces se replica en el país. Hay lugares donde se puede hacer el medicamento en el país desde cero y crearlo con la misma receta que ha sido aprobada ya, o cómo es ese sistema de generación de medicamentos. Sí, nosotros tenemos en Venezuela una plantilla de laboratorio fabricante. Lamentablemente ha disminuido por todas las situaciones económicas que ha sufrido el país y porque la industria farmacéutica es una industria que se renueva en cuanto a normas de buenas prácticas de manufactura y implementarlas son sumamente costosas y eso ha dado el traste con la economía de algunas empresas que han cesado y se han transformado en una casa de representación. ¿Qué pasa con un producto cuando tú lo registras? Cuando tú tienes el background de todo el producto, el producto, incluso si tú tienes la tecnología en tu planta, tú puedes implementarlo, tú puedes implementar ese producto. Pero hay unas cuestiones que son de tipo legales, donde tú tienes que negociar con el quien te está otorgando la fórmula para tú poder implementarla en tu planta. Por ejemplo, una obtención de una tableta por granulación húmeda, por granulación seca. Esas son técnicas que se manejan bien en el país y que laboratorios nacionales, no voy a nombrar cuáles porque es publicidad, pero laboratorios nacionales están en la capacidad de poder hacerlo. Nosotros tenemos acá alrededor de unos 10 laboratorios que cumplen con todas las normas y que tienen toda la capacidad para producir medicamentos y de hecho lo hacen. Lo contrario es, si yo estoy registrando un producto de un laboratorio que me viene de afuera, yo no puedo implementar su fórmula porque al momento de hacer un registro sanitario de ese producto, de ese laboratorio, ya yo tengo un contrato de fabricación con unas cláusulas de compromiso y cláusulas legales que pueden hacer que yo pueda ser hasta demandado. Entonces, todo es una negociación. Claro, pero por ejemplo, vamos a poner el caso de las vacunas, digamos, para el coronavirus. O sea, una vez que la fórmula se pueda, digamos, obtener, que se pueda, no sé si, por ejemplo, la Pfizer está presente en Venezuela o no, por ejemplo. Ser con la tecnología, si no existe, pues se podría implementar esa tecnología y esos medicamentos se podrían hacer en Venezuela. Es decir, que no habría que depender de una producción en el extranjero, sino ese tipo de medicamento, digamos, de uso ya anual y de uso masivo se podría producir en Venezuela, en teoría. Sí, bueno, tú sabes que ahí surgen muchas controversias, porque tú sabes que cuando se desarrolla un producto, una molécula, existe lo que llaman la ley de patentes protegidas. Entonces, tú puedes tener por ejemplo, tú puedes tener una planta de vacuna que tiene toda la disponibilidad y todas las habilitaciones para poder producir una vacuna, pero si tú no tienes la licencia o no te otorgan la licencia, no lo vas a poder producir. Y eso y por ejemplo, en el caso de una vacuna, tú vas desde una certificación de un banco de vacunas, de un banco de vacunas, no, de un banco de cepas, que tiene que estar autentificado a nivel internacional. O sea, es bastante complicado, pero en general, los medicamentos
están protegidos por una cierta cantidad de años, generalmente son 10 años, por licencia y no se pueden copiar. Por ejemplo, yo puedo obtener una forma de Captopril en este momento y elaborar Captopril en una planta farmacéutica nacional, porque es un producto que ya tiene muchos años en el mercado y su patente está liberada. Entonces, por ejemplo, puedo producir copidrogel, puedo producir Captopril, enalapril, meloxicam, piroxicam, ácido acetilsalicílico, que es la llamada aspirina. Entonces, esos medicamentos ya están de patente libre. Y al estar de patente libre, yo los puedo producir en el país y nosotros los llamamos como productos copia, porque Claro, no son pero innovación. existe, por ejemplo, representantes de compañías así tipo Pfizer en Venezuela, ¿o no Sí, existe? sí. Y Sí, mira, ellos, fíjate, lo que ellos se entonces fueron, lo que hacen es que importan, ellos no tienen la sí, posibilidad de ¿qué hacer pasó? el medicamento. Estas empresas grandes, cuando se vieron asfixiadas con el consumo, es decir, con lo que era proveer la materia prima, la obtención de divisas, eh, nuclearon sus plantas en determinados países, Colombia, México, por ejemplo, pero ellos nunca dejaron de estar en el mercado venezolano. Entonces, por ejemplo, tú consigues el mismo medicamento, vamos a poner un ejemplo, un acetaminofén, no voy a decir la marca, un acetaminofén, que antes era hecho en Venezuela, yo cambié el sitio de fabricación para México, hecho en México, distribuido en Venezuela por Pfizer de Venezuela, hecho en México por Pfizer México. Entonces, eso está funcionando así. Ninguna de las empresas transnacionales se fue. Lo que dejaron fueron casas de representación y algunas se quedaron con uno o dos productos, pero disminuyeron la línea de producción. Ok, y el caso No sé este si te estoy respondiendo. sí, y el caso este que yo escucho, por ejemplo, en el caso este de los productos usados en la oncología que dicen que vienen por ejemplo, de la India o de estos sitios así. En la India hay casas me imagino, equivalentes a estas casas internacionales que son famosas, también deben haber en la India. Entonces, eh, y deben estar protegidos también por la OMS, me imagino. Se Sí, fíjate. trata de que son productos realmente de confianza hechos en otro sitio que no son los lugares tradicionales en que nosotros estábamos acostumbrados a comprar los medicamentos. Para mí es algo nuevo, no sé si toda la vida existió alguna fuente de medicamentos que vinieran de los países asiáticos de la India, pero no sé, yo creo que eso, si esos países también tienen organismos de regulación y siguen las metodologías estas estrictas internacionales y eso, el hecho de que vengan de allá no necesariamente debería de eso, de tener alguna desconfianza, pongámoslo así. Pero, ¿cómo es el Sí. caso? ¿Qué sucede? Fíjate, generalmente existe desconfianza cuando un medicamento no es el medicamento conocido o la marca conocida. Por ejemplo, el medicamento genérico puede tener una fama muy distinta a un medicamento que nosotros denominamos el comercial, pero lo que se tiene que saber que la diferencia entre un genérico y un comercial son las patentes que se pagan por derecho a nombre y publicidad, pero químico, farmacéuticamente y en términos de bioequivalencia es el mismo medicamento. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los medicamentos que son oncológicos, lo que tú estás comentando, que son producidos en países asiáticos? La India, por ejemplo, es un gran productor de medicamentos. La India se rige por la British Pharmacopeia, se rige por la EMEA y se rige por OMS. ¿Qué es lo que tiene que tener el país que compra el medicamento? Porque, por ejemplo, en el caso de los medicamentos oncológicos, en el caso venezolano, es un medicamento que debe garantizar el Estado venezolano a sus pacientes y es quien realiza la compra de esos medicamentos. Y lo que debe que cuidar es la cadena de comercialización. Ejemplo, yo le compro al laboratorio, y voy a nombrar uno, Cipla de la India. Yo le compro a ese laboratorio, yo le tengo que solicitar cuál es su registro en su país,
qué ente regulatorio lo está controlando, aquí cuál es el ente regulatorio referencia para ese ente regulatorio nacional, me envía para acá todas sus certificaciones de lote, yo tramito eso ante el Instituto Nacional de Higiene, ellos verifican la calidad del medicamento y posteriormente se le da el permiso especial de importación y ese medicamento es tan seguro como de una transnacional conocida. ¿Qué sucede? También en todo siempre hay un tráfico negro, no sé si llamarlo de esa forma, de medicamentos, hay una comercialización de medicamentos por internet que no está controlada. Tu vecino tiene un medicamento que se lo trajeron de Colombia, pero nadie sabe de dónde salió ese medicamento. Entonces hay esa distorsión. Pero si la cadena de comercialización del medicamento se respeta, tú vas a tener un medicamento seguro y efectivo, independientemente del proveedor. ¿Y quiénes controlan, por ejemplo, en el caso de Venezuela, la cadena de comercialización? O sea, cualquier persona puede decir, bueno, yo quiero ahora ser importador de medicamentos, o hay una forma de regular esto también, seguir un sistema formal de registro como importador, y luego cómo va a comercializar ese medicamento, en qué forma lo va a almacenar, cuál es la cadena de distribución, cómo es este caso. Ok, fíjate, una empresa que se vaya a dedicar a la importación de medicamentos tiene que cumplir con una cantidad de requisitos, ¿no? Esos requisitos se tramitan ante el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien es la que otorga la permisología una vez que tú cumplas con todos los requisitos que en tu formulario se exigen. Ahí está todo lo que tiene que ver con la regularización de la casa o laboratorio donde tú vayas a comprar o adquirir el medicamento de cualquier parte del mundo. Ellos te dan la permisología, lo demás son los trámites legales que se hacen con el CENIAC y tienes al Instituto Nacional de Higiene, son esos dos entes regulatorios en cuanto a lo que es la permisología y la calidad del medicamento. Los demás son los organismos de tipo legales, económicos, CENIAC, impuestos, ese tipo de cosas. Pero es de esa forma que ingresan, de esa forma que se autoriza a una casa de representación a traer un medicamento. Si ellos no cumplen con ese proceso y traen un medicamento por debajo de cuerda, entonces simplemente el medicamento no está controlado por el Estado y seguramente, no sé si te han comentado, venden a veces, te pueden encontrar que están vendiendo medicamentos hasta en la misma calle. Esos son medicamentos que están entrando por un mercado paralelo, por un mercado que no está controlado y no está bajo el poder de los organismos regulatorios. Entonces, bueno, yo siempre he comentado que hay que hacer un poco de campaña de manera, una campaña pública, no sé, de manera de concientizar a las personas que no se pueden comprar o no se pueden adquirir ese tipo de medicamentos porque no tienen ningún tipo de control. Inclusive eso tiene unas sanciones bastante fuertes, pero bueno, a veces se cumplen las sanciones y a veces no se cumplen las sanciones. Pero el mecanismo existe para garantizar la seguridad del medicamento. Mira, y por ejemplo, en la parte, digamos, de funcionamiento de las farmacias en Venezuela, hay un sistema con una base de datos en la cual están estos medicamentos y el farmacéutico, y entonces leer todo lo que es la referencia del medicamento y cuáles son los equivalentes y todo eso. O sea, la farmacia tienen este tipo de sistema y las personas que están vendiendo el medicamento tienen la educación para, por supuesto, entonces ver si el medicamento es de prescripción obligatoria, con recipe médico, o es un medicamento que se puede adquirir sin recipe médico, y cuáles son las dosis que se pueden repetir y todas esas cosas. ¿Eso existe en Venezuela? Sí, mira, existe. En algunos casos se cumple y en otros casos hay una parte comercial también que la farmacia es un negocio que necesita vender. Pero, por ejemplo, existen los medicamentos de tipo controlado, eso está en una ley, donde el farmacéutico regente de la farmacia tiene que presentar una relación mensual
de esos tipos de medicamentos controlados, como son los medicamentos narcóticos, los psicotrópicos y algunos antibióticos que están dentro del grupo de los medicamentos controlados, inclusive algunos medicamentos que son de tipo endocrino metabólico. El papel del farmacéutico en la farmacia es también orientador, y lo que tú comentabas, por ejemplo, yo recuerdo en una oportunidad un médico prescribió 3 medicamentos y los 3 tenían el mismo principio activo. Entonces, ¿cuál es tu papel como farmacéutico orientador? Señora, este medicamento es acetaminofén, este es acetaminofén y este es acetaminofén. Bajo distintos nombres comerciales, usted va a tener una sobredosis de acetaminofén en el organismo, no necesita comprar los 3. Entonces ahí está un poquito lo que es la parte económica y la parte que es la orientación. O sea, por orientación no necesita los 3. Por economía para la farmacia, bueno, ya le conviene vender las 3. Claro, pero digamos que nuestro papel es orientar e indicarle al paciente para que su terapéutica funcione bien sin ningún riesgo de sobredosis. Porque hasta el medicamento más sencillo que puedas imaginar en una sobredosis puede causarte un daño. Y un acetaminofén es más peligroso de lo que la gente pueda pensar. Claro, entonces, pero las farmacias tienen un sistema, digamos, de computación que esté ya unificado, que tenga este tipo de información, y ese sistema también es el mismo que tienen los médicos en las clínicas, sí, mismo tipo de información sobre los medicamentos. Sí, tú sabes que cuando se hace un registro de medicamento, ellos automáticamente entran a una base de datos del Instituto Nacional de Higiene. Esa base de datos está disponible en Internet, en el portal en su portal, y cada empresa lo incorpora a su lista de inventario. Entonces, ahí se manejan las equivalencias, por ejemplo, un mismo producto con un mismo principio, un principio activo con diferentes denominaciones comerciales. Ahí están todos los equivalentes, de manera que la persona que trabaja en la farmacia sabe que un acetaminofén hay 5 nombres distintos, 4 presentaciones, y entonces todo eso se maneja para que esté la facilidad de la atención al paciente, porque si me imagina. Aparte, los sistemas de inventario, esos listados manejan los controles de FIFO, FEFO, que tienen que ver con lo que es la vigencia del producto. Es decir, el producto no me permite, por ejemplo, que un producto que se vence después me salga primero que antes que uno que se me está venciendo ahorita. Entonces, todos esos sistemas están acondicionados de tal manera que haya una perfecta comprensión de los inventarios, denominaciones, principios activos, y incluso lo que te estoy comentando, lo que es la vigencia del producto. Bastante interesante todo lo que está entrelazado en la comercialización y, por supuesto, imagínate la aprobación de un medicamento, ¿no? Y bueno, es interesante saber también que, pues, que tienen en algún momento la forma y que se puede usar en forma universal. Lo que me parece un poco largo son los 10 años, en base a qué calcularán los 10 años esto en que tienen que mantener la receta secreta. Oye, mira, eso de los 10 años tiene que ver con la recuperación de inversión, porque tú sabes que las investigaciones son altamente costosas. Entonces, desarrollar una molécula implica años de trabajo, ocupación de laboratorio, estudios de estabilidad, verificación de calidad, estudios toxicológicos, farmacológicos. Involucra estudios preclínicos, clínicos, y esos son estudios que son bastante costosos. Entonces, esa ley lo que hace es proteger de manera tal que la empresa pueda como recuperar la inversión que realizó para la obtención de esa molécula. Entonces, bueno, eso tiene todas unas cuestiones éticas. Por ejemplo, con esto de la vacuna,
que bueno, que cómo es posible que yo tenga una vacuna bajo un control de régimen de patente, si ahí tiene que privar es el beneficio de una población. Pero bueno, son cuestiones ya que se escapan ya hasta yo diría al ámbito técnico para pasar a un tipo ético legal, pues. Pero bueno, así funciona. Claro, es bastante difícil quizás pensar que lo va a hacer sin recursos, pues las compañías tienen que tener sus recursos. Sería interesante saber qué proporción de la entrada que tiene la compañía reinvierte en investigación y desarrollo. Seguramente hay compañías que pues son las punteras en el ámbito de la medicina y tienen grandes laboratorios en los cuales pues se hace tecnología puntera. Sí, porque tú sabes que para implementar desarrollo e investigación se requieren laboratorios muy especiales, personales muy entrenados, capacitados, con excelente inducción, y generalmente son muy pocos laboratorios a nivel mundial que hacen innovaciones. Y lo acabas de ver con la vacuna. Son muy pocos los laboratorios que te pueden desarrollar y en tan poco tiempo, porque una vacuna se puede tomar realmente hasta 15 años para poder, desde su desarrollo a su aprobación. Y aquí se está haciendo de una manera bastante rápida. Por supuesto, muchas cosas se verán después en la fase 4 de lo que es la implementación del medicamento, que es la vigilancia post-comercialización. Hay medicamentos que han estado aprobados, por ejemplo, han estado aprobados y después de 5 o 6 años salen del mercado. Hay procedimientos de recalificación de los medicamentos. Sí, hay procedimientos de vigilancia. Yo tengo un medicamento A, por ejemplo, lo desarrollé, lo implementé, cumplió con todas las normas, más ese medicamento, por ser nuevo, tiene una vigilancia, todos tienen, pero este tiene una vigilancia más exhaustiva y resulta que este medicamento en el tiempo me está causando un percance que no compensa lo que es su acción terapéutica. Ese medicamento sale. Ese medicamento se le niega la licencia. Y esas son cosas que se pueden ver 5 o 6 años después de una comercialización. Buenísima la conversación, pero quisiera también tocar el aspecto de fitness de tu personalidad. Y quizás podemos hacer el puente hacia el fitness a través también de los medicamentos. ¿Tú crees en que, por supuesto, bueno, yo creo que la salud y el fitness van a la par y que una persona que se dedica a la mejora, digamos, física, debe también tener una cierta, digamos, medicación o por lo menos saber qué tipo de alimentación y a lo mejor algún tipo de apoyo con vitaminas, con qué sé yo, debería considerar porque se trata de sacar el cuerpo de una actividad normal, regular, de ir al trabajo y regresar a la casa a prácticamente tener como 2 trabajos o 3 trabajos, es decir, el esfuerzo físico de la actividad normal, del día a día, de hacer la vida normal, plus el esfuerzo físico de hacer el esfuerzo físico para mantener bien físicamente. Entonces, ¿qué debe considerar una persona que va a entrar en este tipo de actividad, digamos, en el cual pues va a tener que gastar tiempo de vida y esfuerzo de físico de los, digamos, insumos que tiene el organismo para convertirse en una mejor versión de sí mismo? Bueno, Jorge, no te sé decir no te sé dar un secreto total, pero fíjate, hay variables que son primero genéticas, que son importantes que se consideren. Hay alimenticias y en algunos casos, según el propósito o la meta que tú tengas, puedes recurrir a ciertas medicaciones, lo cual yo no soy partidario de
no soy partidario de ese tipo de cosas, porque ellas te pasan factura con los años. En el caso particular, bueno, mira, yo soy de una familia portuguesa de la isla de Madeira. Esas personas tienen una muy buena genética y lo que hago, yo hice yo hice un alto porque en un momento de mi vida estaba pasando, me llené de problemas y eso me llevó mucho a comida, a tener un desorden. Y realmente a mí me gusta ser autónomo y tener una calidad de vida, tener calidad de vida. Entrando en edad, me mentalicé, de bueno, mira, ya estoy entrando en edad, tengo que empezar a controlar este tipo de cosas. Y me volví disciplinado, me conseguí un segundo trabajo, como dices tú, que fue yo, fue, fue hacia mí mismo. Empecé a hacer un régimen de alimentación de 5 veces diarias, pero evitando mucho tipo de grasas, pero sin dejar de comer, al contrario, comí más, empecé a comer más y empecé a tener una rutina de 2, 3 horas diarias de ejercicio, lo hacía hacia el final del día para tener chance de que no interfiera con mi horario de trabajo. Después fue incorporando actividades fuera de gimnasio, fuera de casa, como montaña, senderismo, trotar, y entonces hago una combinación. Yo pienso que todo aquí se ha basado en disciplina y alimentación, en el caso particular, y me ayuda la genética. Pero Entonces, ese ha no hay sido un desgaste del organismo que requiere que uno tenga suplementos, porque yo lo veo como que, o sea, vamos a suponer que hayan personas que su tipo de actividad económica sea tal que tenga un esfuerzo físico y pues tenga en ese esfuerzo físico, en cierta forma, le mantiene el fitness en alguna forma, que luego entonces a lo mejor hace algo extra y ya está fit. Pero personas como tú que trabajan en un laboratorio, que tienen estrés normal de vida normal, digamos, sin hacer ningún ejercicio, pues ya tienen un estrés de consumo de lo que tú estás metiéndole a tu organismo para poder llevar tu vida normal como profesional y como padre y como persona, digamos, que está integrada en la vida económica y eso. Y entonces luego esto es una actividad que también es importante la que estás haciendo porque pues yo pienso que requiere también de un esfuerzo. Entonces no hay que tener ninguna consideración de eso o es eso simplemente luego se llega a un balance con estas 5 alimentaciones que tú tienes. Mira, como te dije, hay variables. Genéticamente, yo tengo un punto a favor, por ejemplo. Entonces, yo no me suplemento con nada fuera de lo que es una alimentación balanceada. Si tú tienes una alimentación balanceada, donde tengas todos los grupos, tu organismo va a estar completamente completo, satisfecho en cuanto a los micronutrientes que tú necesitas. Algunas personas pueden necesitar, según su genética, pueden necesitar un nutriente porque no tienen, como se dice coloquialmente, no tienen la asimilación completa, no hacen las comidas completas y muchas veces se van más hacia un suplemento, ¿cómo se llama? Un suplemento artificial que hacia una alimentación. Yo soy amante de lo que es natural. Entonces, pero la experiencia que me sirve a mí no necesariamente le sirve a la otra persona. Yo soy una persona que me gusta lo natural, porque lo natural es lo que se preserva, es lo que no daña tu organismo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué he hecho yo? Pues simplemente he aplicado mis conocimientos de farmacéutico, lo he combinado con lo que es el mundo del ejercicio y le he sacado provecho a esto sin necesidad de más nada, sino una buena alimentación y una buena disciplina, porque tú puedes ingresarle a tu organismo todos los suplementos que tú quieras, más si tú no tienes disciplina, no vas a tener nada. Si tú no ingresas a tu organismo proteínas, pues tampoco no vas a obtener nada,
porque tú necesitas las proteínas que te proporcionan los aminoácidos que te hacen construcción de masa muscular, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas. También alguna meta. El que quiere ser fitness y el que quiere ser físico-culturista. Si tú quieres ser fitness, no, necesitarás algunas u otras cosas, pero si quieres ser físico-culturista, necesitas ya un trabajo distinto y una suplementación obligatoria. Pero son casos distintos. Eso va a depender mucho de la meta que tú te propongas. Pero en mi caso es natural. Y tú haces, por ejemplo, un examen médico regular para controlar valores, esas cosas, o tú simplemente pues te sientes saludable y listo, ¿no? Las personas que se dedican a este tipo de actividad deberían hacerse un examen médico regular para saber cómo van o si tienen algún tipo de comida o de alimento más que otro, o cómo es la situación. No, primero, las personas deben chequearse por lo menos en general, una vez al año. Una vez al año, en general, independientemente sea ejercicio o no sea ejercicio. Las personas cuando van a entrar en un mundo de querer fitness o lo que sea, sí tienen que consultar. De hecho, yo sí lo hice. Yo consulté a un nutricionista y porque yo era una persona sumamente delgada y quería tener una construcción de mayor talla, una constitución de mayor talla. Entonces, ahí busqué ayuda profesional y con esa ayuda profesional me indicó qué alimentación debía yo de seguir para yo poder construir esa masa que andaba buscando. Por ejemplo, las personas que no hacen ejercicio y van a empezar un mundo de ejercicio deben hacerse una evaluación incluso cardiovascular antes de hacerlo. Antes de hacerlo, porque tú tienes que conocer cómo está tu organismo, no solamente tu perfil 20, tu nivel de... No, tú tienes que conocer cómo está tu ritmo cardíaco, cómo está tu sistema endocrino metabólico, cómo está tu sistema musculoesquelético para no llevar sorpresas después. Entonces, sí es importante que se cumpla con todo eso y una vez conocido, entonces, si no conoces el mundo, están los entrenadores que te indican qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y bueno, y lo demás ya lo pones tú. Pues. Eso es tu disposición, que al principio es un poco complicado tomar esa disciplina, esa costumbre, ese hábito. Hay momentos en que te saboteas mucho, pero después, una vez que ya vas agarrando el ritmo, ya continúas, pues, y ya es parte de tu vida, pues, es tu otro trabajo, y ya, por ejemplo, yo no lo puedo dejar hasta donde el cuerpo aguante. Sí, bueno, yo te felicito porque se ve que eres una de las personas que son constantes en este tipo de actividad, ¿no? Mira, a todas las personas que pasan por aquí, yo les hago las siguientes preguntas. Uno, ¿qué es ser feliz? Y al final, que nos dejen un eslogan. Entonces, bueno, te paso la palabra para que nos digas tu concepto de felicidad. Mira, ser feliz, mira, ser feliz es explotar tu propia esencia. Amarte a ti mismo, aceptarte a ti mismo, eso es ser feliz, pues que tu felicidad dependa de ti y no de otras personas. Pues eso, yo tenía muchas complicaciones con eso porque yo pensaba que mi felicidad dependía de los que estaban alrededor mío, hasta que me di cuenta que no, que la felicidad depende de uno. Y un eslogan, se me fue la mente. Bueno, cuerpo sano, mente sana. ¿Ah? Cuerpo sano, mente sana en tu caso. Cuerpo sano, sí, mira, fíjate, no sé si un eslogan, pero por ejemplo, haz siempre el bien que el universo te lo recompense. Y esa es la metodología que yo llevo. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta de mi carrera, que no me ha hecho rico, la carrera en Venezuela no te hace rico, pero sí te ha dado la oportunidad
yo he podido ayudar a muchas personas, personas sin recursos. Nosotros, un grupo de colegas, en algún momento, cuando estaba esta situación de medicamento, que era bastante fuerte, ahora no está tan fuerte, hicimos una especie, no era una ONG, no era ninguna ONG, pero sí teníamos un grupo donde hacíamos intercambio. Mira, yo tengo plaquitaxel, yo tengo doxorubicina, medicamentos oncológicos, una paciente que tiene un tumor de seno, necesita una ciclofosfamida, ¿cómo hacemos? Entonces, pudimos hacer esto y pudimos ayudar. Entonces, nos quedó esa satisfacción. Y bueno, mira, el universo siempre te lo va a agradecer y te va a colmar de bendiciones y bueno, y eso es parte de la felicidad y de sentirte útil con tu carrera a la sociedad, pues. Entonces, bueno, Sí, eso yo sería. pienso que si tú estás en la posibilidad de hacer algo y no lo haces porque dices no lo voy a hacer, debe ser muy difícil vivir con eso, ¿no? Ahora, si tú Sí. imaginas que tú puedes hacerlo y no te va a pasar nunca la idea, bueno, eso es otra cosa, pero si tú Mm. has pasado por ese momento en que has dicho, yo en realidad podría hacer esto para ayudar a alguien, pero no, me quedo viendo una serie, entonces no sé, yo creo que eso es muy No, eso. la decisión es muy difícil y no sé si existen personas que puedan llevar eso sanamente y luego Sí, mirar, sí existe. Sí existe. lamentablemente. Mira, Sí. bueno, te agradezco muchísimo que hayas querido participar en esta serie de entrevistas y bueno, te deseo lo mejor para ti y para tu familia en lo que queda de año del 2021 y por supuesto muchísimo éxito en todo lo que inicies en este año y en los próximos años a venir. Una larga vida para aprovechar la salud con que estás viviendo actualmente y bueno, algún día quizás nos veamos en persona entonces. Un abrazo. Bueno, bueno, Jorge, muchas gracias y encantado de haber estado en tu entrevista y bueno, posiblemente visite mis raíces pronto y bueno, me encantaría poder bueno, contactar y bueno, y conversar a la sombra con buen café, perdón. Entonces, bueno, encantado. Bueno, Un vamos a abrazo. ver si se logra. Mira, bueno, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo.